Soy Alfredo Dávila Domínguez, y a nombre de mi compañero y amigo, colega, por supuesto, Arturo Rodríguez García, titular de este espacio, pues yo les doy la más cordial de las bienvenidas. Arturo Rodríguez estará reincorporando en un momento más, pero por lo pronto pues hemos querido ser puntuales en el horario de este espacio. Y bueno, pues aquí estamos ya en Control 2021 para comentar, bueno, pues todo lo que haya que comentar, muchísimos temas, por supuesto, el día después. Ya estamos aquí en Control 2021, el día después, o un día después, como quieran verlo. Claro, un día después de la jornada electoral histórica que vivimos el día de ayer, pues millones de mexicanos, autoridades, los partidos políticos, los ciudadanos, simples ciudadanos, votantes, como fuimos muchos en esta, que la verdad fue una fiesta cívica, con todos los bemoles que usted quiera, con, digamos, pues con todos los errores y demás, pues se vivió una intensísima jornada, una contienda. Y como en toda contienda, bueno, pues lo que importa siempre se pregunta, oye, ¿quién ganó? ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó ayer? Bueno, pues me parece de entrada que hay varios ganadores. De verdad, yo no veo perdedores, y no es retórica. Yo no veo realmente perdedores, yo veo ganadores, no un ganador, yo veo ganadores. Creo que primero ganó la democracia, la democracia en nuestro país, por supuesto, la democracia de México, en México. Creo, insisto, que con todas las fallas, ¿no? Con todos los errores, con el alto costo que supone para las finanzas del país, lo que cuesta, ¿no? El proceso electoral, incluidos naturalmente pues los subsidios a los partidos políticos, porque en nuestro país debemos recordarlo, a veces se nos olvida, pero esto es importante recordarlo, no en todos los países del mundo el gobierno, es decir, los ciudadanos de un país a través del gobierno subsidian a los partidos políticos. En nuestro país sí. Y de pronto lo hemos dicho por acá, bueno, pues sí nos resulta cara, onerosa la democracia en México, pero es nuestra democracia, es lo que tenemos. Y a mí me parece que en la jornada del día de ayer, con esa gran participación para unas elecciones intermedias, nos está eligiendo presidente de la República, senadores, etcétera. Me parece que para una elección intermedia la participación fue extraordinaria. Bueno, tan extraordinaria que es la elección intermedia con una mayor participación de los ciudadanos. Y esto ya de por sí debe ser motivo pues de reconocimiento, pues, ¿por qué no decirlo, no? De orgullo, de alegría, la participación de los mexicanos, que pues esto también denota, primero, claro, las ganas de las mexicanas y los mexicanos, las ganas que tenemos de participar en los procesos electorales. Que está quedando atrás es, pues que durante mucho tiempo eso que padecimos y que así genéricamente llamábamos el abstencionismo, que puede ser apatía, desconfianza, lo que ustedes quieran. Pero el abstencionismo de pronto era el que dominaba los procesos electorales. Creo que poco a poco, y esto es el fortalecimiento de la democracia, poco a poco el abstencionismo ha ido perdiendo terreno frente a la participación de los mexicanos en estos procesos electorales. Entonces, me parece que gana la democracia mexicana. Luego, ¿quién más gana? Pues indiscutiblemente gana el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis. Cuando yo digo el INE,
Sí, estoy pensando en el Instituto Nacional Electoral y claro, en sus directivos, bueno, los consejeros, el consejero presidente, los consejeros, no recuerdo en este momento cuántos son, pero los consejeros que conforman, vamos, valga la redundancia, el consejo del INE. Estoy pensando en los burócratas que trabajan en el INE, secretarias, en fin, el aparato burocrático del INE. Por supuesto que estoy pensando en eso, pero también estoy pensando en los ciudadanos que por un momento o por un día, por una jornada, fueron parte del INE. Es decir, aparte de participar activamente, sufragando, depositando su voto, muchos de ellos, muchísimos, ahorita le doy la cifra exacta, muchísimos mexicanos y mexicanas, mexicanas y mexicanos, participaron como escrutadores, vamos, como funcionarios de casilla, como escrutadores, como observadores, como contadores, en fin, un trabajo intenso de toda una jornada. Y cuando yo pienso en el INE, pienso también en ellos. Por supuesto que sin un salario de por medio, porque finalmente los señores consejeros del INE cobran, y tengo entendido que cobran bastante bien. La burocracia, los burócratas, y no lo digo en tono peyorativo, esto de burócratas, son burócratas, también cobran su salario, no sé si poco o mucho, pero cobran un salario. Pero los mexicanos y mexicanas, insisto, los millones de mexicanos que participaron en esta jornada en las casillas, como funcionarios de las casillas, merecen un especial reconocimiento. Sin que, vamos, sin la cuestión del dinero, creo que hay por ahí alguna remuneración, pero es más bien simbólica. Se fajaron, los mexicanos se fajaron el día de ayer en las casillas, incluso en algunas ocasiones, pocas, por cierto, defendiendo los votos, las boletas, las papeletas, defendiendo las urnas y todo, de gente que llegó de pronto por ahí, de grupos que llegaron a tratar de reventar las casillas. Insisto, que fueron pocos, en función del gran número de casillas instaladas, realmente fueron muy pocos los eventos de violencia, pero se fajaron los funcionarios de casilla, hombres y mujeres de este país que nos demostraron que se pueden hacer las cosas, que se tiene que hacer y que es importantísimo la concurrencia de nosotros, los ciudadanos, en estos eventos. No es nada más el INE o el gobierno federal o gobierno estatal o municipal, no, son los ciudadanos, y eso es importantísimo. Y sí, bueno, el Instituto Nacional Electoral me parece que ganó. Me parece que ganó porque creció en algo que es fundamental para quien funge como árbitro en una contienda. Me parece que creció en confiabilidad. E insisto, para quien funge como árbitro, así sea de un partido de fútbol, la confianza que tengan en él los protagonistas, los espectadores, los contrincantes es fundamental. Y creo que el INE creció en confianza. Y por eso yo señalo al INE como uno de los ganadores de ayer. Y bueno, ya parece que por ahí tenemos alguna intrusión de nueva cuenta aquí en Control 2021 y se trata de, pues nada más y nada menos que de nuestro amigo Arturo García, que ya, Arturo Rodríguez García, perdón, que ya está con nosotros, porque déjenme decirle que Arturo estaba chambeando, no se incorpora después porque si lo quiere, estaba chambeando. Al rato le vamos a pedir que nos platique de cómo fue su conversación y qué temas trató ahí con un hombre polémico como Paco Ignacio Taibo, que debe haber estado muy interesante. Pero pues por lo demás, Arturo, yo sí te quiero agradecer que te hayas incorporado, pero prácticamente ya estamos terminando, man. Ya estamos. No, de verdad, ya pregúnteles a los espectadores, a nuestros amigos de la audiencia, ya prácticamente ya agotamos todos los temas, entonces pues
yo sí te quiero agradecer que te hayas asomado por acá. No es cierto, Arturo. Oye, no, hombre, qué Buenas gusto, Alfredo. tardes, noches, Arturo. Qué Buenas bueno que te tardes, incorporas noches. ya. Oye, pues sí, una disculpa por el retraso. Alcancé a escuchar brevemente algunos de tus comentarios y pues creo que con coincidencia en lo que pues fue una jornada electoral que yo insistiré, Alfredo, creo que en otras palabras, pero reivindica lo que tú estás diciendo, es muy saludable para la vida de un país que las controversias, que las confrontaciones se resuelvan por la vía democrática, por la vía Ahí, en las urnas. institucional, por la vía del voto, que fue Sí, el caso. sí. Hay resultados que a algunos gustan, que a otros no gustan, hay todavía inquietud por cómo quedarán finalmente los números en la Cámara de Diputados, hay sorpresas, creo, dicen que en Sí, hay política no sorpresas, claro. hay sorpresas, hay sorprendidos, y, Bueno, y, y yo en esta ocasión sí, creo que me puedo auto culpar o confesarme de de estar sorprendido de algunos resultados, particularmente bueno, Baja Arturo, California Sur. por ejemplo, pero pues trabajamos con los elementos que tenemos y de pronto, sí, por ahí saltan algunas cosas. Al más avesado de los encuestadores, por ejemplo, que tenían aparentemente un pulso mucho mejor que cualquiera de nosotros, pues se le fueron algunos detalles y también se equivocaron. En lo que yo creo que, y te lo quiero preguntar porque es importante para mí conocer tu opinión, yo decía al principio de la transmisión de Control 2021, que a mí me parece que no hay perdedores, Arturo, me parece que ganamos prácticamente todos, perdedores, yo creo que hay ganadores, yo hablaba de ganadores, bueno, primero pues la democracia mexicana, ¿no? Con todos sus defectos y todo lo que se quiera, ganó la democracia, ganó también el árbitro electoral, el INE, el Instituto Nacional Electoral, me parece que ganó, ya lo decía, en confiabilidad. Bueno, gana la administración federal, Arturo, que conserva indudablemente la confianza de muchos mexicanos, y que tiene de esta manera un amplio margen de maniobra para la segunda parte del mandato del Ejecutivo Federal. No sé cómo veas tú esto. Pues sí, mira, es un ejercicio interesante porque a mí me llamó mucho la atención que algunas portadas, algunas 8 columnas de grandes medios de comunicación abordaban esta mañana diciendo pierde Morena la mayoría calificada. Una falsedad porque no la tenía. Sí, no se puede perder lo que no se tenía. Sí, este es un punto de partida que hoy el presidente López Obrador lo explicó. Lo que pasa es que fue un poco atropellado. Creo que se le cuatrapearon las cifras Sí, y es cuando que quiso tratar de hacer el planteamiento fue un poco confuso, ¿no? entre Pero, paréntesis, Arturo, te digo que de pronto es confuso para muchos de nosotros. Yo también de claro, pronto me confundo, digo, es complicado de pronto. claro, es como cuando nos explican las fórmulas de asignación de plurinominales, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Por ejemplo. Pero que entonces si el 11% menos no sé qué de la mayoría tal, entonces la fórmula de pronto las fórmulas pueden sacar de onda. Pues Pero, sí, yo por eso estudié comunicación en lugar de ingeniería. Pues y luego el álgebra, y luego la trigonometría, el cálculo, en fin. Pero sí, es un poco complicado. eh, Pero sí mira, queda. A yo ver, desde anoche, desde la nota que manejé para proceso en el conteo rápido y que pues yo creo que se ha ido confirmando con el PREP, o sea, los conteos rápidos son más o menos confiables, ¿no? sí. Claro, tienen márgenes que permiten luego ir ajustando tu perspectiva del resultado cuando ya salen, pues luego el PREP y luego el conteo final de las actas distritales. ¿Qué es lo que me llama la atención? Bueno, primero que no había una mayoría calificada, o sea, la mayoría calificada es 333 diputados de 500, ¿no? Esa es la mayoría calificada, que Dos, son dos terceras partes. 2/3 partes.
La mayoría simple o mayoría absoluta, que es la misma, nada más que simple se usa para una votación, el vocablo, pero es la mayoría absoluta, que es la mitad más uno. 50% más uno. 50% más uno, pues sí, ya lo tenía Morena, con mucha tranquilidad. Llegaba junto con sus aliados, el PT, el Partido Encuentro Social y el Partido Verde, llegaba a 332 diputados. Entonces le faltaba uno para tener pero relativamente sencillo de conseguir. Sí, porque pues se lo gorreas al PRI o se lo canasteas a Movimiento Ciudadano o al PRD, le convences a algún diputado y pues ya lo logras, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que sí ocurre? Pues que hay una disminución como de 30, 34 legisladores aproximadamente, que ahora... Entre 27 escaños, decía, a ver, bueno, alrededor de 30 votos para... Alrededor de 30 diputados, ¿sí? Con los que ahora tendrá que convencer para conseguir una mayoría calificada. Esto, Arturo, ¿no? Asumiendo, por supuesto, esto asumiendo que sus aliados permanezcan en eso, vamos, en la alianza con Morena, porque déjame decirte que ayer mismo salió Manuel Velasco, de la dirigencia del Partido Verde Ecologista Mexicano, y ya dijo, bueno, a ver, vamos a ver, no podemos decir que estamos de todas con Morena, vamos a ver cómo van las cosas, y eso a mí, con todo respeto para el público y para el Partido Verde Ecologista, pues me parece que ya es el principio de Vende caro tu amor aventurera, ¿no? Bueno. Yo lo quería cantar, dice el viejo bolero. Al unísono. Aventurera, es de Agustín Lara, creo que sí, sí, creo que sí. Pero así dice esa estrofa demoledora, ¿no? Contundente. Vende caro tu amor aventurera. Y que además le viene como anillo al dedo al Partido Verde, ¿no? Sí, pero que además tenemos que reconocerlo, bueno, pues va a ser importantísimo, bisagra se le denomina ahora, bueno, hay muchas maneras de denominársele, pero vaya que le hacen falta al presidente de México y al partido en el poder, a la llamada 4T, le van a hacer muchísima falta, y ellos saben, naturalmente, Arturo, me refiero a la dirigencia del Verde Ecologista, ellos saben lo que vale su adhesión, y te aseguro que como, pues, la mujer a la que hace alusión la canción de Aventurera, saben cómo negociarlo. Sí, ese es un primer factor que pues resulta interesante ver cómo se va a mover. El segundo es que la coalición PRI-PAN-PRD no alcanzó ni la mayoría simple, la mayoría absoluta, pues, es decir, no alcanzó la mitad más uno, ¿no? No. Sin embargo, mira, yo decía, porque sigo haciendo el recuento desde mi particular óptica, de los ganadores, y te digo que, bueno, la Administración Federal conserva la confianza de muchos mexicanos y un amplio margen de maniobra, aún sin tener la mayoría calificada. Ya lo estamos viendo por aquí con los números, pero a mí me parece que la oposición también gana, así en su conjunto, ¿no? La oposición que logró sacar a muchos mexicanos a votar, que los convenció de ir a las urnas. Me parece que sí hubo un trabajo ahí de la oposición, quizá no representada tanto en los partidos, pero sí en muchas organizaciones y en muchas personas que bueno, que tienen otra idea de país y que es muy válido, ellos tienen otra visión del país. Insisto, me parece que es muy válido esto, y sí, me parece que también gana por sacar de la modorra, de su, vamos, de su zona de confort a muchos mexicanos y convencerlos de ir a votar. Porque es importante esto de los contrapesos y los equilibrios, tanto para el gobierno, Arturo, amigos, como para los gobernados, ¿no? El equilibrio, los contrapesos, es importante.
Pues sí, ahora, por otra parte, llama la atención que a Movimiento Ciudadano no le salió lo de ser bisagra. Era No, su propósito tratar de alcanzar pues al menos un 10% de la votación que le permitiera colocarse entre los dos grandes bloques, de manera que su voto fuera necesario para la mayoría calificada, es decir, para las 2/3 partes. No lo logra y fíjate lo que ocurre, Movimiento Ciudadano no le sirve a Morena para alcanzar la calificada, pero tampoco le sirve al bloque al PRI-PAN-PRD bloque PRI-PAN-PRD. para alcanzar la mayoría simple. O sea, claro, pero vamos, ganó Nuevo León. Bueno, yo creo que Nuevo León habrá que esperar todavía. Hoy creo que es el festejo de Samuel García. Ya están ahí en la macroplaza de Monterrey, en la famosa macroplaza, y hay muchísimas personas. Estaba escuchando por ahí y viendo también alguna información de que sí hay muchísima gente. Yo entiendo que pudieran pasar algunas cosas, pero ganó de manera tan contundente que bueno. Sí, lo que pasa sería es muy que, arriesgado tratar de quitarle el triunfo a través de, vamos, con de una procesos judicialización. Lo judiciales, que ¿no? pasa es que, mira, la Constitución es muy clara en el tema. Y el tema es que si te pasas del tope de campaña en un 5%, adiós, Babalú. Sí. Anda así como un tanto coloquial. Sí, perdón. No, pero está padre, ¿no? A lo mejor porque Taibo es muy, no, quiero decir muy coloquial, no es muy maldiciento. No, pero no, fíjate que hoy no, particularmente, les cuento de una vez porque quiero que estén atentos, estamos preparando una pieza que estoy seguro va a ser muy interesante, Me hablabas de una fusión ahí, de una mezcla a mí periodísticamente se me hace muy interesante mezclar el reportaje con el documental, con una crónica. Pues sí. Es muy padre, pero es difícil de manejar, ¿eh? Es un reto, Es un reto. pero nos lo hemos impuesto, Arturo Santillán y yo, con la idea de poder presentar en unos días una pieza grande, una pieza que podría durar alrededor de 1 hora, pero que creo que va a ser muy interesante para quienes no han conocido el fenómeno, que es poco conocido, ahorita voy a decir por qué lo digo, del halconazo, del jueves 10 de de junio Corpus de 1971, un que jueves de cumple Corpus. 50 años el próximo jueves. Sí. Y la semana pasada, pues decidimos al vapor tratar de articular algunas entrevistas, de conseguirlas, una de ellas con Paco Ignacio Taibo, porque bueno, es importante en un sentido. El primero, pues porque él iba en la marcha, y no solo iba en la marcha, sino que documentó en Super 8 y con fotografía el proceso represivo del halconazo. Y eso pues es algo extraordinario porque pues el Super 8, tú sabes que era difícil hacer video en aquel tiempo. Uf, no, además carísimo. Carísimo. La cinta era muy cara, revelar Super 8 era carísimo y te duraba 3 minutos el rollito de la cámara, sí. Entonces eran tiempos heroicos para quien andaba con una cámara de Super 8. Pero qué bueno que ese material exista, sí. lo ponga a disposición de todos. Vamos, de todos, ¿no? Y luego, pues naturalmente su testimonio y su análisis de las cosas es también muy interesante, porque él mismo ha formado parte de varias comisiones de investigación que, bueno, pues desafortunadamente dejaron en la impunidad ese crimen del que ni siquiera se tiene la certeza de cuántos muertos hubo, ¿no? No, Arturo, porque los llamados halcones, un grupo de jóvenes, un grupo paramilitar manejado desde el DDF, que era el Departamento del Distrito Federal, en ese entonces, salió a las calles a reprimir a los muchachos
y luego fue y los remató, algunos de ellos en los hospitales, en la Cruz Roja. Sí, prácticas del esnable. Echeverría, que era el presidente, fingió demencia y le echó la culpa a una persona que luego fue gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, que era el jefe del departamento del Distrito Federal y que a partir de entonces fue conocido como Don Alconso, por los halcones que estaban bajo su mando directo. Pero claro, él, aún siendo jefe del departamento del Distrito Federal, él tenía que tener autorización de más arriba para ordenar, para llevar a cabo lo que hicieron los halcones. Y ese más arriba era Mario Moya Palencia, el secretario de Gobernación, y Luis Echeverría Álvarez, el presidente de ese tiempo de México. Pues aquí les vamos a platicar todo eso, vamos a platicar de los informes que los servicios de espionaje político estuvieron enviando. Hoy se habla mucho, ¿no? En tiempo real. Pues en tiempo real. Cada 10 minutos enviaban una ficha con un reporte de lo que estaba pasando en las calles al presidente de la República. Claro, él sabía. Después dijo que no supo que don Alfonso se había acelerado y que no había entendido la apertura democrática que él tenía con los jóvenes mexicanos. Bueno, ya sabes, ¿no? La verborrea de Luis Echeverría, que los también... Los emisarios del pasado, decían, ¿no? Los emisarios del pasado. Se creía así como un líder del tercer mundo, que entonces así se le denominaba a los países como México, ¿no? Un líder de América Latina. En fin. Nos decía Paco Taibo ahorita que inclusive en alguna ocasión o en algunas ocasiones salían con mantas diciéndole aplíquenos la política exterior, ¿no? Porque era muy solícito, muy solidario con los chilenos exiliados. Chile, ¿cuántos exiliados llegaron de Chile para acá? Muchos exiliados que, bueno, eran perseguidos políticos. Sí, claro. Si se quedan en Chile, pues se los escabechan, man. Y sus relaciones de amistad con Cuba y los países del tercer mundo y tal, ¿no? Con la India. Él quería ser el líder de los líderes del tercer mundo, de los países tercermundistas. En fin, pero fue un episodio muy vergonzante, muy vergonzoso en la historia de México y que le costó la vida a muchos muchachos, sí. Pues inocentes, ¿no? Que salían a la calle, pues a manifestarse, tenían derecho. Y bueno, pues estamos preparando esta pieza, entonces por eso me entretuve un poco, pero el jueves esperamos tenerla ya lista, producida y colocarla aquí en el canal de YouTube para que pues todo aquel que tenga interés en el asunto. A mí me llama mucho la atención porque hubo una maquinaria, un aparato de Estado que encubrió mucho de lo que ocurrió en el 71, de tal suerte que muchos jóvenes, por lo que yo he podido platicar en los últimos años, tienen más o menos clara la radiografía o una visión al menos, aunque sea somera, del 2 de octubre del 68, pero muy pocos del 71. Sí, es que ya el halconazo fue 3 años después y allá había mucho miedo. Después de Tlatelolco, del 2 de octubre en Tlatelolco, pues imagínate, muchos huyendo, y aún así se atrevieron a salir a las calles y no tuvieron compasión, los masacraron. Entonces es un episodio muy, muy triste, muy sucio, muy lamentable de la historia de México, y qué bueno, Arturo, que tú y Arturo Santillán hayan tomado esa decisión. Vamos a esperar esa pieza, como tú le denominas, a este trabajo periodístico. De verdad, hay que esperarlo yo lo estoy esperando con ansia, ojalá y pronto podamos disfrutarlo. Pues sí. Mientras, pues le seguimos por acá, ¿no? Arturo, ¿quién más ganó? Sí, mira, rápidamente, bueno, estábamos con el tema de Samuel. Yo sí creo que puede haber una judicialización. Creo que, como decía hace unos momentos, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Quienes se sorprendan de que haya ganado, creo que no estuvieron poniendo atención a muchos factores que estaban incidiendo en el ámbito local de esa elección. Y llama mucho la atención el caso de Nuevo León, que yo creo que se va a judicializar, como es muy probable que se judicialice. Fosfoleón, Arturo. Fosfoleón,
Así le están diciendo ya en las redes, y a mí me da mucha risa, la verdad. Ya no dice Nuevo León, eres Fosfoleón. Bueno, Pues chascarrillo más o menos. Caso de San Luis Potosí, es posible que también vaya a judicializarse. Caso Campeche, me parece que son los que tienen pues una situación más obvia y evidente de proceso postelectoral. Y es que en el caso de Laida, no recuerdo el segundo lugar, pero Laida iba arriba era un punto porcentual, sí. Si acaso un punto porcentual, entonces sí, es posible. Arturo, le seguimos ahorita, pero ganadores, ya termino. Sí, me parece que salvo algunas excepciones, Arturo, que incluso podríamos mencionar así, pero me parece que en términos generales, los medios masivos de comunicación, cuando digo los medios masivos de comunicación me refiero a los medios convencionales, tradicionales, ¿no? Me parece que estuvieron a la altura, tuvieron una actitud moderada, madura, hubo veracidad, salvo, y ya lo decías tú, algunos casos donde sí, pues las cabezas de la información, de las notas, fueron un tanto, ahora sí que sensacionalistas, pero el trabajo que desarrollaron muchísimos compañeros, Arturo, compañeras y compañeros reporteros, en todos los rumbos de la República y en ocasiones arriesgándose, fue impresionante y creo que también ganan en credibilidad, ¿no? Sí, pues bueno, y bueno, pues decir finalmente que otra de las ¿cómo podríamos decir? De los resultados que generaron sorprendidos, y yo me incluyo, es Ciudad de México, que tiene una composición muy rara, fíjate. Y yo he estado viendo, porque además hubo muchos memes, ¿no? A lo largo del día, alusivos al muro de Berlín. Sí, por el mapa de la Ciudad de México, de la capital del país, este mapa que parece estar dividido en dos mitades, más o menos equilibradas ahí. El muro de Pekín, le dicen el muro de Pekín. El muro de Pekín. Bueno, pues me llama mucho la atención el resultado porque efectivamente es una derrota importante en las alcaldías de la Ciudad de México, pero fíjate que está ocurriendo un fenómeno particular que me parece muy, muy raro, porque o bien se trata de voto cruzado o pues es una discrepancia que en este caso no tiene por ahora una explicación clara políticamente, que es que Morena va ganando la Asamblea Legislativa, el Congreso local. Sí, y está perdiendo prácticamente, no, más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Sí. Es un tema interesante, Arturo. Es un tema interesante porque a mí me da mucho gusto que pase esto, porque si de verdad es un voto diferente, si es un voto diferenciado, qué bueno, ¿no? Pues no sé, habría que ver cuáles son los resortes del proceso. O sea, en diferentes oportunidades hablamos de las estructuras, ¿no? De cómo juegan las estructuras de los partidos. Morena tiene sus estructuras en la Ciudad de México. Una de las estructuras más fuertes en la Ciudad de México para el morenismo, por ejemplo, pues fue la construida por René Bejarano y Dolores Padierna. Y es justamente la estructura derrotada en las alcaldías. Sí, lo que a mí me lleva a aventurar, a partir de este fenómeno, la idea de que en algunos casos pudiera haberse dado una fragmentación de las estructuras morenistas, particularmente, por ejemplo, de la que tiene y que quizás no habíamos notado su importancia, Ricardo Monreal, y bueno, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y algunos otros políticos que son menos conocidos, más del ámbito regional de la Ciudad de México, porque fíjate, pierden, el morenismo pierde una alcaldía bastión, como lo es la Cuauhtémoc. Me dio mucha risa, perdón, el colega Irving,
Pineda de TV Azteca hoy en la mañana, que le dice, y no siente feo, le dice al presidente, sí, claro. y no siente feo. Y la verdad es que el presidente parecía muy, muy relajado con el resultado, no lo vi. A mí me parece que el presidente tenía una radiografía muy clara de lo que iba a pasar. Digo, mucho más clara que el resto de los mortales mexicanos, y le dio tiempo de asimilar tanto lo que vino en contra como lo que ganó, con lo que estuvo a favor. Lo asimiló, le dio oportunidad para utilizar sus propios términos de serenarse y aparecer bien. Además, creo que esa es una actitud que muchos queremos ver en el presidente, ¿no? Sereno, es el presidente de los mexicanos, es quien conduce a esta nación y lo queremos ver así, ¿no? Sereno, tranquilo, como No, debe, pero mira, yo como creo debe que, conducirse un jefe de Estado, ¿no? no, pero honestamente yo creo que el presidente es muy transparente. Creo que si el resultado le hubiera provocado particularmente un disgusto, en términos generales, sus expresiones del día de hoy hubieran sido mucho más fuertes, más duras de lo que en general hubo Bueno, algunas a ver, expresiones, ¿no? Sí dijo que pero hubo, sí, Alfredo, perdón. a pesar Es, de, eh, perdón, sigue. Sí, sí. Creo que el caso concreto de la Ciudad de México tiene este componente de las estructuras. Es decir, no hay una explicación porque habrá quien diga línea 12, pero ganó Tláhuac, por Ganó ejemplo, Clavo, ¿no? claro. Puede ser feministas. Bueno, habría que ver electoralmente si hubo un impacto Bueno, del feminismo o pues el no. voto femenino está en todos lados. Sí, Sí, pero no todas son feministas, con una definición crítica a las posiciones del presidente, impactos que podría haber tenido la Ciudad de México, que además lo anticipábamos en su oportunidad, un impacto muy claro. eh, Morena no tenía un impacto con el tema Salgado Macedonio en Guerrero, sin embargo lo tuvo con el cambio a la hija, a a Evelyn la hija, Salgado. claro, Pero sí tenía un impacto el tema Salgado Macedonio en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Entonces, Sí, puede por haber, la cuestión feminista, ¿no? Por el tema claro, feminista. Pero yo insisto, a ver, sí, el presidente estuvo más sereno, más tranquilo que como pudiera pensar muchos que saldría a la mañanera el día de hoy. Sin embargo, sí ya haciendo eco de lo que tú señalas, sí se le notó que no le gustó nada, no le gustaron nada los resultados en la Ciudad de México y, y bueno, claro, se fue encima pues de los medios de comunicación, ¿no? El villano favorito y, por su culpa, ahí nos echan todos los días y entonces pues, nos deterioraron la imagen y por eso perdimos. También lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exactamente lo mismo. Poco más tarde salió a decir lo mismo. Y hablando de Sheinbaum, a mí me parece, digo, es hasta obvio, ¿no? Muy evidente que ahí sí, ella sí resultó perjudicada con este resultado adverso en la Ciudad de sí, México. sí, resulta perjudicada a nivel territorial por el tema de las alcaldías, Sí. aunque este asunto de la Asamblea Legislativa, pues al menos le garantiza una salida tersa para los 3 años que le faltan en No, el sí, cargo, sí, no, ¿no? para eso sí, Arturo. Yo estaba pensando un poquito más allá. Es decir, como Delfín de hembra, ¿no? Del presidente, Sí, rumbo a la sucesión presidencial, y frente también al Delfín, ahora sí, Delfín, a secas, el Marcelo Ebrard. sí, y bueno, no hay que olvidar que en este resultado tiene un papel importante. De hecho, alguien lo mencionó en los comentarios, pero ya no lo encontré. El tema de Ricardo Monreal, que justo hace, pues que 10 días se destapó o lo destaparon allá en Saltillo, Coahuila, justamente. Sí, Y que bueno, tiene una relevancia en este caso importante.
pues creo que es algo que no puede soslayarse, ¿no? La pugna por la candidatura presidencial, por la sucesión presidencial, a partir de hoy, 7 de junio. Ahora ya son hoy, 3, eran 2. Eran, sí, por supuesto, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y ahora se les estaría sumando Ricardo Monreal. Yo creo que no tanto por el destape de este aspirante a la alcaldía de Saltillo, Coahuila, que por cierto quedó muy atrás, perdió por mucho, sino porque, bueno, es una figura destacada, ¿no? Monreal ha jugado un papel importante dentro de la 4T, es uno de los, de los alfiles más importantes para el presidente de la República, es un viejo lobo de la política, en fin, reúne condiciones y no es un hombre viejo, es relativamente joven todavía. Y bueno, mira, le sacó adelante la campaña y la gubernatura a su hermano allá en Zacatecas, a su hermano David Monreal, a pesar de la nalgada y a pesar de muchas cosas. Fue la operación de Ricardo Monreal en Zacatecas lo que devino en el triunfo de su hermano, ¿no? De Morena y su hermano. Sí. Sí, de ese tamaño, así se las gasta Ricardo Monreal. Sí, ahora hay que ver, hay que esperar. Fíjate que fue algo extraño el día de hoy. La coalición PRI-PAN-PRD tenía programado un posicionamiento a las 11 de la mañana. Para mí ese posicionamiento era muy importante porque era el momento en el que íbamos a tener claridad en qué se impugnaba, qué no se impugnaba, qué se podía judicializar, qué se aceptaba y hacia dónde se iba a orientar el proceso postelectoral, especialmente porque, bueno, como tú sabes y como lo hemos comentado, ha sido muy interesante para mí ver cómo se judicializó todo el periodo previo a la elección y lo que podía ocurrir a partir del día de la elección. Sí, entonces, este anuncio era muy interesante, muy importante a las 11 de la mañana y lo suspendieron. Fue suspendido, fíjate, y yo me quedé así también, nos dejaron en ascuas a muchos, porque de todos estos factores, estos temas que acabas tú de enumerar, me parece que falta uno que yo considero muy importante, y es, a ver, ¿siguen juntos después de ayer domingo? ¿Van a seguir juntos en la aventura? ¿O dirá el PAN, a mí me conviene irme solo? O dijera, no, bueno, unidos podemos hacer un mejor frente opositor. Eso a mí me intriga, me tiene en ascuas, insisto. Y desafortunadamente, pues suspenden esta rueda de prensa. No sé si era rueda de prensa, sí, pero... La programaron para mañana, nuevamente a las 11 de la mañana. Y, bueno, pues esto, pues claro, tiene esta connotación que tú mencionas, la idea también de confirmarnos cuál va a ser la correlación de fuerzas en la nueva configuración de la Cámara de Diputados. Es que el centro de este proceso electoral es la Cámara de Diputados. Los estados son importantísimos a nivel territorial, naturalmente, el hecho de que también sirven para preparar el futuro, es decir, el 2024. No es lo mismo tener a la mitad de los gobernadores contigo que no tenerlos, ¿no? Por supuesto. Entonces es muy importante que esto ocurra para el proyecto autonombrado de la 4T. Y por otro lado está la cuestión de qué va a pasar con las oposiciones. O sea, si mantienen el bloque dentro de la Cámara, pues entonces se nos avecina un periodo, sobre todo en reformas constitucionales, de cierta parálisis, porque no hay nada para nadie, o sea, nadie alcanza los 2/3. Si esto ocurre, hay que ver de estos que están coaligados, opositores,
con todo y Movimiento Ciudadano en su oportunidad como bancada volante, digamos, pues será interesante ver cuál va a ser la postura, en dónde van a ser más flexibles, en dónde no, quiénes pueden hacer ciertos guiños, algunos cambios, porque el presidente había perfilado varios cambios constitucionales para la segunda mitad. Uno de ellos, la extinción de organismos autónomos, por ejemplo. Que en el caso del INE es también, ahora con el gran trabajo del instituto, hay que decirlo, también habría que como que repensarla un poco. Además de otros cambios en estructuras que tienen que ver con modificar la Constitución, y que el presidente necesariamente, para entrarle a eso, independientemente de las condiciones tanto objetivas como subjetivas, algunas de ellas que se presenten, tendrá que, insisto, habla dos veces, porque necesita tener esos aliados, y esos aliados van a costar. No necesariamente, claro, no necesariamente en recursos económicos, que ahí yo estaría pensando en el verde ecologista, pero también, vamos, las alianzas tienen un costo, como debe ser, ¿no? Sí, es que ¿qué voy a ceder? Últimamente se ha proscrito mucho la palabra negociación en el ámbito político, porque negociación suele relacionarse con un acto de corrupción, ¿no? Negociaron, ¿no? Pues negociaron porque... Como algo subterráneo, sí, subrepticio, bueno, y no es así. El consenso parece proscrito también, ¿no? No voy a ceder porque quiero que se imponga mi posición. Entonces, creo que hoy lo que ocurre es, o bien vamos hacia una parálisis legislativa donde los proyectos que pudieran, digamos, consolidar la idea de una transformación de algunas estructuras institucionales en este país se vea truncada por la falta de mayoría calificada, o una nueva etapa de mayor diálogo y consenso entre las fuerzas políticas y el presidente de la República y su bancada. ¿Qué sería lo ideal? Sería lo ideal siempre y cuando haya madurez de todas las partes, la verdad. Madurez de todas las partes. Y madurez para mí implica tener un objetivo más allá de los intereses partidistas. Aunque seas dirigente, o precisamente por ser dirigente, tiene que ir más allá de los cercanos, de los intereses del partido. De verdad, es ver los intereses del país, de parte de todo mundo, sentarse a un verdadero diálogo. No podemos estar los mexicanos instalados permanentemente en la refriega, ¿no? En el combate, en esta división que, híjole, no me puedo quitar de la mente como esas canciones, esos sonsonetes que cuando traes resaca te martillean así horriblemente. Bueno, así traigo yo delirio auditivo. Esa figura del mapa de la Ciudad de México, claro, de nuestra queridísima Ciudad de México, de la capital del país, así dividido, ¿no? De veras, a veces digo, pues sí, la división vale, y sí, es válida, pero permanentemente no. Ojalá no nos pase eso y seamos capaces de lograr el diálogo, es importante, ¿no? Quiero agradecer rápidamente a Luis Fer por su aportación a nuestro espacio, lo mismo que para Rey Leónidas, que nos dice: ayer votó por el licenciado Jacobet, aunque no está registrado, también le cuentan su voto, dice. Pues sí, yo quiero también saludar a algunos amigos que son fanáticos allá en el show de Don Peter. Me ha dado como un poco de pena, porque van a decir que egocéntrico este tipo, pero ayer recibí algunos votos de... Sí, lo vi. Algunos votos a mi favor. Así que quedo sinceramente agradecido por el respaldo popular. Sin embargo, los resultados no nos han favorecido.
No nos han favorecido, por lo pronto. Bueno, pero ya vas Oye, encaminado ahí. pero es genial, porque hoy les estaba comentando a unos compañeros de Notas sin Pauta, le digo, pues ahora tenemos una nueva corriente política electoral, anulistas sin pauta, ¿no? Anulistas sin pauta será Puede ser, ¿no? Puede ser. el nuevo esquema. Oye, Pues Arturo, ¿qué me dices? Porque sí, yo de pronto vuelto a ver el reloj y digo, no es posible que ya haya transcurrido tanto tiempo, apenas estamos arrancando, agarrando vuelo y esto se termina. Hay partidos que se van, bueno, no puedo ser así tan tajante, pero todo parece indicar para que podrían perder el registro. Fuerza por México, el Partido de Encuentro Social y este otro de redes sociales progresistas. Pues parece que pues es prácticamente debut y despedida de adiós, mi Nicanor. Sí. Qué bueno, la Ahora, verdad no creo que representaran. No, los representan grupos políticos muy importantes, uno el de Lester Gordillo y el otro el de Pedro Aces, y el caso del PES, que está por ahí en el límite, en los linderos de no conservar otra vez el registro. ¿No? Bueno, pues es que realmente, yo insisto, sí, podrán ser propiedad prácticamente de grupos políticamente muy fuertes, pero no representan una parte importante de la sociedad mexicana, entonces no tienen que estar haciendo ahí. La verdad, eso es lo que yo creo, y bueno, pues ya los hacen como casi los dan por muertos, prácticamente, y ojalá que queden bien enterraditos, porque la verdad es que hay mucha rémora en el sistema electoral. Yo creo que fue uno de los comentarios que más se dieron en el chat durante las últimas semanas. ¿Por qué tanto partido político? ¿Por qué tiene muchos vividores? Mucho vividor. Y eso que hay que voltear a los estados todavía, porque hay mucho partidito local que medra en las arcas, en las prerrogativas, pues, sí, y se mantienen ahí una y otra elección. Algunos de ellos son capaces de darle lecciones de chapulineo al propio verde ecologista. Sí. Que ya es mucho decir. Sí, bueno, pues buscan siempre el mejor postor para... Me gustaba mucho una expresión esotérica, hermética, por cierto. Este principio de cómo es arriba, cómo es abajo, ¿no? Así como es en los estados, así es en lo nacional, y así como es en lo nacional, así es en los estados. Por supuesto. Esto de tener un partido verde o partidos pequeñitos satélite como redes sociales progresistas o Fuerza por México, pues se reproduce en muchos estados de la República. Sí, acá tenemos partidos, ¿no? Cerca de 14 partidos políticos que dices tú, bueno, claro, pues ahí están PRI, PAN, PRD, Morena, pero hay otros que dices, bueno, hay un partido, a ver, nada más para que nuestra audiencia tenga una idea, hay un partido estatal que se llama Zapata, la tierra y su usufructo. Eso es un partido político. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde? En Coahuila. Sí. Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, está uno que se llama Equidad, Libertad y Género. Elige aquí en la Ciudad de México. El partido elige. Pero así Válgame por todos Dios. lados, ¿no? En San Luis Válgame Dios, sí. Yo veía las coaliciones en San Luis Potosí, también por ahí aparecía un pequeño partidito acompañando, creo que a la alianza PRI-PAN, ¿no? Mira, hacia representación vamos, Arturo, creo que tiene más representación en un momento dado el famoso PUP, ¿te acuerdas? Sí.
Sí, dice aquí en los comentarios veo, dice Julián Falcón, ¿qué deja más dinero? ¿Un partido político o una AC como Mexicanos contra la Corrupción? No, pues es que todo depende, es que no, Sí, depende, claro. no, Claro. la forma jurídica del ente, de la entidad, ¿no? Es Sí. qué tan vivo seas para manejar una u otra. El pefuñe, dice Sergio Delgado, es de un chiste que hicimos el otro día en una mesa, el partido Furia Ñera de Carlos Furia Vallarta. Ñera. Furia Ñera, el Bueno, partido Furia. hay cosas de veras, que son muy cómicas. Si no fueran de veras tan dramáticas y tan trágicas, de pronto había Dice un Teresa Hernández, en Coahuila los Moreira tienen su partido, todavía lo tienen, tenían un partido que se llamaba Primero Coahuila, ¿no? No los creo Moreira, que ya perdió Humberto, el registro. creo que ya chupó faros, Chupó ¿no? faros, totalmente perdió el registro, sí. Ya, pues digo, tendrán por ahí metidas los tentáculos en algún otro partido, pero el que sí abiertamente era su partido, es el partido joven, así, partido joven, bueno, lo que eso signifique. Te digo que hay cosas, alguien decía, oye, bueno, y si tú, si fuera un bien amigo tuyo el presidente de la República, le decía a un periodista de la vieja guardia, así, ¿qué le pedirías a ver, te puedo poner en un puesto durante una semana, ¿qué le pedirías? Y dijo, yo le pediría la caja 5 del ayuntamiento. ¿Y qué es esto? La caja 5 es donde se pagan las multas de tránsito y donde se maneja todo, infracciones y demás. Dijo, a mí que me la dejen una semana y con eso tengo. Esto en alusión a tu respuesta de que, pues depende del ente, ¿qué es más productivo? ¿Un partido político? O la caja Este, 5, ¿Una caja 5? pues todo depende. ¿O pues sí, un partido político? Sí, sí puede ser, un medio de comunicación, Un medio de comunicación, o una concesioncita de radio con esa. o simplemente ser ¿cómo se llaman esos que salieron de último momento violando la ley a decir que le iban al verde? Los Juanpas Zuritas, ¿no? Son Sí, como pura pero ¿qué gente son? ¿Así del. como influencers? Sí, Sí, ¿verdad? Son, pura. son como la beautiful people que le decíamos Sí, antes, ¿no? el, Los, pues, los niños bien y pues las aquí niñas bien. el respetable espectador de nuestro canal le llamaría gente del planeta de los Juanpas Zurita. Sí, ¿No? sí entiendo, sí lo entiendo. Claro, claro. Pero bueno, sí hay, pero yo creo que ya se ha medrado de más, ¿no? Por parte de estos partidos. A mí me parece inconcebible, pero bueno, pues es lo que tenemos. Pero no nos podemos, si bien es lo que tenemos ahora, sí, señor, pero debemos, creo, todos los mexicanos, evitar estos fenómenos como el de este Partido Verde Ecologista. Son bien tramposos, además. Sí. Sí, oye, Ahora, pues nos tenemos que ir, Alfredo, pero creo que sí vale la pena decir ese tema. Yo esperaría que por primera vez, por fin, de una vez por todas, el INE y el Tribunal Electoral auténticamente impongan sanciones ejemplares, tanto porque quizás lo que no sabían todos estos influencers es que actualmente los delitos electorales son graves y no tienen derecho a fianza. Entonces, imagínate tener a puro güerito en el recluriente. Sería muy, híjole, sí, bueno, no me quiero pero, imaginar. pero sí, ¿cómo se llama? Estoy tratando, se me olvida siempre. Hay un conductor ahí de televisión, de un medio abierto de televisión, que además de hacer estos anuncios para el verde ecologista, anuncia una serie de sartenes, anuncia sartenes y dice que no se pega nada y le sopla los huevos y se levantan. Yo creo que
tiene más, vamos, más credibilidad que le sople los huevos y se levanten del sartén a que ande ahí promocionando al verde, pero bueno, quizá le paguen mejor en el verde que los fabricantes de estos sartenes. Araiza, el negro Araiza se llama, o así le dicen, el negro Araiza. Híjole, pues Alfredo, terminamos, sigue War Room, ya deben estar por aquí los panelistas. Yo te agradezco como siempre la oportunidad. Al contrario, Arturo, buenas noches mañana, a toda la audiencia. Mañana a las 20 horas, aquí nos vemos. Aquí nos veremos. Buenas tardes, noches.